Shamati 16. ¿Qué significan el día del Señor y la noche del Señor en el trabajo? Lo escuché en 1941, en Jerusalén. Respecto al versículo, hay de quienes desean el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Este es oscuridad y no luz. Amós 5:18. Los sabios dijeron: existe una parábola acerca de un gallo y un murciélago que se encontraban aguardando la luz. El gallo le dijo al murciélago: yo aguardo la luz, pues la luz me pertenece. En cambio tú, ¿qué necesidad tienes de ella? Sanedrín 98:2. La interpretación es que, puesto que el murciélago no tiene ojos para ver, ¿qué es lo que gana con la luz del sol? Es más, ¿para quién no tiene ojos? La luz del sol únicamente aumenta la oscuridad. Debemos comprender esta parábola, es decir, en qué manera los ojos están relacionados con la capacidad de mirar la luz de Dios, que el texto llama el día del Señor. Ese es el sentido con el que fue escrita la parábola del murciélago, que aquel carente de ojos permanece en la oscuridad. También debemos entender qué es el día del Señor y qué es la noche del Señor y cuál es la diferencia entre ambos. Nosotros distinguimos el día de los humanos por el amanecer, pero el día del Señor, ¿cómo lo identificamos? La respuesta es: con la apariencia del sol. En otras palabras, cuando el sol brilla sobre la tierra, lo llamamos día, y cuando el sol no brilla, lo denominamos oscuridad. Pasa lo mismo con el Creador. El día se llama revelación y la oscuridad se llama ocultamiento de su rostro. Esto significa que cuando hay revelación del rostro, cuando es tan claro para la persona así como el día, se llama día. Tal como dijeron nuestros sabios acerca del versículo: el asesino se levanta con la luz para matar al pobre y necesitado, y por la noche actúa como un ladrón. Talmud Pesajim 2. Y puesto que dijo, y por la noche actúa como un ladrón, resulta que la luz es día. Ahí dice que si el asunto les resulta tan claro como la luz que llega a las almas, entonces es un asesino, y es posible salvar su alma. De este modo vemos que, con respecto al día, la Guemará dice que es un asunto tan claro como el día. Resulta que el día del Señor significa que la providencia, mediante la cual el Creador dirige al mundo, claramente adopta la forma de la bondad y beneficencia. Por ejemplo, cuando uno reza, su plegaria es contestada de inmediato y recibe aquello por lo que rezó, y uno triunfa donde quiera se dirija. Esto se llama el día del Señor. No obstante, la oscuridad, que es la noche, significa la ocultación del rostro. Esto hace que en uno surjan dudas sobre la bondad y beneficencia de la providencia y pensamientos ajenos. Dicho de otro modo, el ocultamiento de la providencia despierta en uno estas ideas y estos pensamientos ajenos. Esto es llamado oscuridad y noche. Es decir, uno experimenta un estado en el que siente que el mundo se le ha tornado oscuro. De este modo se puede interpretar lo que está escrito: hay de quienes desean el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Este es oscuridad y no luz. El hecho es que aquellos que aguardan el día del Señor están esperando que se les conceda la fe por encima de la razón. Esto implica que creen que la providencia del Creador sobre los creados es bondadosa. Y mientras no lo ven con absoluta certeza, no dicen al Creador: queremos ver la bondad y beneficencia visualizadas dentro de la razón. Por el contrario, desean que permanezca en ellos como fe por encima de la razón. Pero piden al Creador que les otorgue una fuerza tal que esta fe sea tan potente como si la estuvieran viendo dentro de la razón. Es decir, que no haya diferencia entre la fe y el conocimiento dentro de la razón.
A esto se refieren aquellos que desean adherirse al Creador con el día del Señor. En otras palabras, si lo perciben como conocimiento, entonces la luz de Dios, llamada abundancia superior, irá a la vasija de recepción llamada Kelim de Prudá, vasija de separación. Y ellos no desean esto porque iría al deseo de recibir, que es opuesto a la Kedushá, santidad, la cual se opone al deseo de recibir autogratificación. Por el contrario, ellos desean adherirse al Creador y esto solamente puede conseguirse mediante la equivalencia de forma. Sin embargo, para alcanzar esto, es decir, para que uno tenga el deseo, el anhelo de unirse al Creador, sabiendo que uno nace con la naturaleza del deseo de recibir en beneficio propio, ¿cómo es posible lograr algo que es tan opuesto a la propia naturaleza? Por esta razón, uno debe realizar grandes esfuerzos hasta adquirir una segunda naturaleza, que es el deseo de otorgar. Cuando a uno le es enviado el deseo de otorgar, es apto para recibir la abundancia superior y no transgredir, ya que todos los defectos vienen solo a través del deseo de recibir en beneficio propio. Dicho de otro modo, aun cuando se hace algo con el fin de otorgar, interiormente existe la idea de recibir algo a cambio de la acción de otorgamiento que en ese momento se realiza. En resumen, uno no puede realizar nada si no espera recibir algo a cambio de este acto. Siente que debe disfrutar y cualquier placer que recibe para sí mismo le produce una separación de la vida de vidas debido a la separación. Esto impide que uno esté adherido al Creador, ya que la adhesión se mide con la equivalencia de forma. Por ende, no puede haber otorgamiento puro sin que se mezcle la recepción por parte de uno mismo. Por eso, para adquirir la facultad de otorgar, se necesita una segunda naturaleza, de modo que uno tenga la fuerza para alcanzar la equivalencia de forma. Dicho de otra manera, el Creador es el otorgante y no recibe nada, pues Él no carece de nada. Esto significa que cuando Él otorga, no se debe a una carencia, ya que solo Él no tuviese que otorgar, sentiría esto como una carencia. En lugar de eso, debemos percibirlo como un juego, es decir, que el hecho que Él quiere dar no significa que necesite algo, sino que todo esto es una especie de juego. Es parecido a lo que dijeron nuestros sabios respecto a la ama de casa. Ella preguntó: ¿qué hace el Creador después de haber creado el mundo? La respuesta fue: se sienta y juega con una ballena. Pues está escrito: allá van los barcos del mar, y el Leviatán, el monstruo marino, que tú has creado para el entretenimiento. Abodá Zará, adoración de ídolos. P3. El Leviatán hace referencia a la adhesión y a la conexión, tal como está escrito, de acuerdo con cada espacio, con guirnalda de flores. Esto quiere decir que el propósito, que es la conexión del Creador con los creados, es solo un juego. No se trata de una cuestión de deseo o de necesidad. La diferencia entre un juego y un deseo es que todo lo que proviene del deseo es una necesidad. Si uno no obtiene lo que desea, siente carencia de eso. En cambio, en un juego, aunque uno no obtenga ese algo, no se considera una carencia. Tal como se dice, no es tan grave que no haya obtenido lo que pensaba porque no es tan importante. Esto se debe a que el deseo que tenía por ese algo era solamente lúdico y no serio. Entonces todo el propósito consiste en que el trabajo de uno sea por completo en otorgamiento y que no tenga un deseo o anhelo de recibir placer a cambio de su trabajo. Este es un grado elevado, pues está implementado en el Creador, y se le llama el Día del Señor, que el Día del Señor se considera plenitud, como está escrito:
oscurecerán las estrellas de su alba, esperarán la luz y no habrá. La luz es considerada plenitud. Cuando uno adquiere la segunda naturaleza, el deseo de otorgar que el Creador concede después de la primera naturaleza, el deseo de recibir, ya está capacitado para servirle a Él plenamente, y esto se considera el día del Señor. De este modo, quien no haya obtenido la segunda naturaleza y pueda servir al Creador en forma de otorgamiento y espere ser agraciado con la cualidad de otorgar, esto es, cuando uno ya ha invertido todas sus energías y ha hecho todo lo que estaba a su alcance para adquirir esta fuerza, entonces se considera que está aguardando el día del Señor, es decir, tener equivalencia de forma con el Creador. Cuando el día del Señor llega, la persona se regocija enormemente, se alegra de haber salido del dominio del deseo de recibir para sí mismo que lo separaba del Creador. Ahora está adherido al Creador y siente como si hubiera ascendido hasta la cima. No obstante, ocurre lo contrario con aquel que trabaja solamente con el deseo de recibir para sí mismo. Se siente feliz solo mientras crea que obtendrá alguna recompensa a cambio. Apenas descubre que el deseo de recibir no obtendrá ninguna recompensa por su trabajo, se vuelve triste e indolente y a veces llega a meditar sobre el comienzo y dice: yo no juré sobre esto. Más aún, el día del Señor significa alcanzar la facultad de otorgar. Si a uno le dijeran que esta será su recompensa para observar la Torá y las mitzvot, preceptos, diría: yo lo considero oscuridad y no luz, pues este conocimiento le conduce a la oscuridad.